Nos quedamos en este tema, lo abordamos junto al analista internacional Maximiliano Sparvi Osuna, con quien tomamos este contacto desde Buenos Aires, la capital argentina. Maximiliano, gusto con saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bien, Maximiliano, vemos este hecho que obviamente reviste preocupación por el nivel que hay detrás. Sabemos todas las sanciones que se han impuesto y sobre todo en tiempo de pandemia hacia Cuba, y esta cosa al parecer no para. Nuevas amenazas de Estados Unidos son ahora hacia Cuba. Él dice que si el gobierno de la isla no deja que las protestas de opositores tengan lugar en noviembre, habrá más sanciones. ¿Cómo calificas esto? ¿Qué nivel de respuesta es la esperada a este tipo de imposiciones, por decirlo, de parte de Estados Unidos? Es claramente una medida de presión por parte de Estados Unidos. No se puede imponer la diversidad de opiniones ni la democracia desde afuera mediante el chantaje y mediante la amenaza. Es claramente una amenaza que ejerce Estados Unidos, una de las tantas, sobre Cuba. Igualmente, cabe destacar que el 15 de noviembre, que es la fecha que eligieron los manifestantes para realizar la protesta, no es una fecha más, sino que es una fecha en la que Cuba va a abrirse al turismo luego de un año y medio de pandemia, un año y medio donde el turismo no existió, que es la principal fuente de divisas y de ingresos para la economía cubana. El 15 de noviembre se va a volver a abrir el turismo, que es la principal industria. Los manifestantes quieren, por supuesto, hacerse notar y eligen esta fecha para que en el mundo se hable de eso. Y en este momento hay un debate interesante en Cuba, si se debe permitir o no una marcha. Por supuesto que la gran mayoría de los que marchan lo hacen por cuestiones legítimas, es decir, un deterioro de su calidad de vida económica y su calidad de vida en general. Y esto es legítimo y es atendible, y el gobierno debe prestar atención a eso, no debe hacer oídos sordos ni reprimirla, mucho menos con violencia, porque le está dando de comer a los opositores y a los que dicen que en Cuba se violan derechos humanos. Por lo tanto, las protestas, al pesar de ser legítimas, siempre están contaminadas por intento de cambio de gobierno. El principal de todo es el bloqueo, ya el conocido bloqueo que ha destruido la economía cubana a lo largo de más de 6 décadas. También la pandemia afectó al turismo y afectó a la economía, además de la salud, y el colapso de Venezuela provocó que Cuba no obtenga divisas ni petróleo y gas barato, que era lo que también sostenía un poco al gobierno, y la economía cubana más o menos la mantenía a flote. En este momento Cuba, esos tres factores han hecho que la economía se redujera por un 11% durante la pandemia. El PBI se redujo un 11%, y esto afecta directamente a la gente. Pero las nuevas generaciones no vivieron la época de la revolución, ni tampoco convivieron con la época de la Guerra Fría, porque los menores de 35 años, de 40 años, no han experimentado lo que fue el apoyo de la Unión Soviética, ni Cuba insertada en el mundo socialista, sino que han vivido el periodo especial y el bloqueo más exacerbado e intenso contra Cuba. Entonces lo que pretenden es un cambio, una mayor apertura democrática y también un mejor nivel de vida. Esto es atendible. Sin embargo, Estados Unidos todos los años envía alrededor de 20 millones de dólares como concepto de ayuda democrática que financia ONG para promover cambios, y dentro de las protestas también están dirigidas por líderes comprados de ONG para promover un cambio ilegítimo en Cuba, un cambio desde afuera, un cambio impuesto por Estados Unidos. Por eso es muy peligroso que Estados Unidos permita una apertura total y protestas de carácter aperturista de manera abierta, porque siempre detrás está la mano de Estados Unidos intentando derrocar al régimen, intentando volver a asumir a Cuba en un país títere y satélite de Estados Unidos, como lo fue antes de la revolución del 59. Claro, es de todo entendible, como tú señalabas, que se generen protestas por la situación, y esto también está claro que es a raíz de las mismas sanciones de las cuales Cuba está haciendo parte hace ya 6 décadas y en el último tiempo de forma más cruda. Pero ciertamente
que nazcan de forma espontánea y no producidas o avaladas o potenciadas desde fuera, eso tiene mucho que decir. ¿Qué demuestra la administración de Biden hoy día? ¿A qué se debe esta forma o a qué debe prepararse La Habana de aquí en adelante considerando ya este tipo de amenaza? Bueno, durante el gobierno de Trump se endurecieron las protestas, el bloqueo se endureció, 243 medidas adicionales incluyó Estados Unidos contra Cuba. Eso también afectó a la economía. Y Joe Biden continuó la política del gobierno de Trump contra Cuba, por lo menos. Entonces, ¿qué se espera? Más sanciones contra jefes y líderes del gobierno, como también más sanciones económicas. Y existe una importante falacia con respecto al bloqueo. Muchos opositores a Cuba dicen que en realidad el bloqueo es impuesto por Estados Unidos y Cuba es libre de comerciar con empresas y gobiernos de otros países del mundo. Esto en parte es cierto, pero recordemos que Estados Unidos tiene el poder de sancionar y bloquear a empresas que inviertan en la economía cubana. Por lo tanto, estas empresas pierden mucho dinero porque no van a poder invertir ni comerciar con Estados Unidos. Eso significa que Cuba se limita a algunos países solidarios y algunas pequeñas empresas que no tienen relación con Estados Unidos, y entonces esto vuelve al bloqueo más poderoso y más letal contra la economía cubana. Ese dato no es menor. Y se esperan, sí, más medidas y más injerencia de Estados Unidos en la política cubana, financiando protestas, ensuciando la búsqueda de una mayor apertura democrática que legítimamente piden algunos manifestantes, y de una mejor calidad de vida y una mejor calidad de la economía de Cuba, porque es contradictorio que el pueblo pida un mejor nivel de vida cuando Estados Unidos supuestamente apoya a los manifestantes, pero también apoya e implementa medidas que destruyen a la economía cubana. Eso sumado también al colapso de Venezuela y también sumado a la pandemia que destruyó la principal fuente de ingresos del gobierno, que es el turismo. Bien, Maximiliano Sbarni Osuna, te quiero agradecer por tu tiempo y también el análisis en este tema a través de Hispan TV, como siempre. Muchísimas gracias.